Hermanos, buenas tardes. Dios me los bendiga. Es un gozo tenerlos todos aquí, especialmente a los que están aquí por la primera vez. Una bienvenida muy especial. Y también a los que nos acompañan por internet, también bienvenidos. Y es un gozo siempre estar aquí en la casa de Dios, en la casa del gran Yo Soy, en su presencia, el Santo de Israel. Es un gozo, en verdad, un privilegio estar aquí. Y seguimos nuestro estudio sobre la vida de Jesucristo. Si ven el título ahí en su boletín, la vida de Jesucristo, hoy seguimos con su identidad revelada. Su identidad revelada. Ya hemos visto cómo Jesús empezó su ministerio en la tierra y empezamos con sus padres. Que Jesús se crió en un hogar con un padre y una madre que buscaban de Dios. Padres que criaron a su hijo en la ley, en obediencia y en amor a Dios. Y Jesús se crió en un hogar donde él tuvo toda oportunidad para buscar a su Padre Celestial. Después vimos que hubo un tiempo de preparación cuando Jesús llegó a los 30 años. Él entonces fue bautizado por Juan el Bautista, fue al desierto llevado por el Espíritu Santo para ser tentado, para sufrir y ser probado, no por Satanás, pero por su Padre Celestial, para ver si él iba a ser fiel a las cosas de Dios. Y claro, sí lo fue. Y aprendimos que Dios es el que nos prueba y usa a Satanás. A veces le echamos la culpa a Satanás y sí, sufrimos tentaciones, sí, sufrimos guerra espiritual, pero es Dios quien nos prueba, porque no que Él no sabe lo que está en el corazón, pero Él nos quiere mostrar nosotros mismos lo que nosotros tenemos en el corazón para acercarnos más a Él. Y después vimos que Jesús empezó su ministerio después de eso y empezó llamando a sus discípulos. Él empezó a predicar: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Y los discípulos de Juan empezaron a seguir a Jesús y él llamó a otros discípulos. Él no empezó con 12 apóstoles, ni empezó con 1, empezó con 0. Y cuando la gente empezó a escucharle predicar, se interesaron, empezaron a seguir. Y después él llamó y les dijo: ven, síganme, ven a ver. Y luego un compromiso más fuerte vimos la semana pasada de: oye, ya no es ven a ver, ya no es ven y les enseñaré cómo pescar hombres. Ahora ven y carga tu cruz. El nivel de compromiso crece, se pone más difícil, es más profundo lo más que uno empieza a seguir a Jesús. Y así es todo crecimiento, ¿no? Los bebés empiezan pequeños, necesitan mucha atención, pero cuando empiezan a crecer son más y más dependientes, son capaces de más y más responsabilidad y eventualmente ya son maduros. Bueno, los que siguen a Jesús también empiezan en ese proceso. Y Jesús después escogió 12 para que ellos fueran como los líderes de todos sus discípulos. Tenía varios. Muchos lo dejaron, pero muchos lo siguieron fielmente. Y vimos también que en Mateo 10, Jesús no manda 12, Él manda 70 para ir y predicar y preparar el camino cuando Él llegara a esas aldeas. Pero ahora estamos llegando al fin de la vida de Cristo. El próximo domingo es el Domingo de Ramos y vamos a hablar de la entrada triunfal a Jerusalén. Y luego el domingo siguiente es ¿qué? El día de la resurrección, la Pascua. Bueno, en esta semana estamos llegando a ese punto, está aquí el final de su ministerio y aquí Jesús empieza a revelar su identidad más claramente a sus discípulos, a sus seguidores. Como ya saben que hay muchos pasajes, hay muchos versículos sobre este tiempo en su vida, vamos a enfocarnos en dos eventos. Busquen en sus Biblias Mateo capítulo 16, para que entonces podamos leer ahí el primer lugar donde él llega a Cesarea de Filipo. Ahí es donde está la parte norte de Israel, un lugar más pagano, no es parte de Israel, es más romano, más pagano. Y después de eso vamos a ver cuando en el monte de la transfiguración, cuando sus apóstoles más cercanos ven a Jesús transformado. Y vamos a ver que a través de estos dos eventos, Jesús más claramente, clarito se presenta, se identifica como el Mesías, el Hijo de Dios.
Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 16, empezando en versículo 13, sobre Cesarea Filipo. Y nomás ahí sentados, como están con reverencia, y yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, pero aquí vamos a leer una pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, y dice así. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Cesarea Filipo está al norte. Uno tiene que salir de Israel para llegar ahí. Está en la costa. Y yo tuve la oportunidad de visitar ahí cuando tuve viaje a Israel. Y ahí donde Jesús después, si sigue leyendo el versículo 18, 19, habla de las llaves de los cielos y que las puertas del Hades no podrán en contra de la iglesia. Y uno piensa que Jesús está hablando del infierno. Y sí, pero ahí en Cesarea Filipo hay una cueva de donde sale un río. Y de esa cueva muchos de los paganos pensaban que ahí eran las puertas del Hades, donde iban las almas muertas. Y muchos iban allí a adorar y a hacer sacrificios a los dioses paganos ahí, para buena vida, para que no se muriera tal persona, adorando a las imágenes, a los ídolos. Y estaban ahí ídolos que habían puesto. Y Jesús está aquí en este lugar, en esa ciudad. Y es ahí donde Él les dice, oye, la puerta de los Hades no podrá en contra de la iglesia. Es aquí donde Jesús se revela a través del Padre que Él es. ¿Qué dice Pedro? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después Jesús le dice a Pedro, muy bien Pedro, pero esa información no vino de tu propia carne ni sangre, ni tu propia mente. No eres que eres tan inteligente, Pedro. Es que, ¿quién te lo dijo? ¿Quién? Mi Padre, versículo 17. Mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Wow. Estuvimos platicando ayer en la mañana con los varones que oramos, que uno no puede venir a los pies de Cristo si Dios no lo llama, si Dios no le toca. Porque solo el Padre puede revelar la verdad de Cristo al corazón de los hombres. ¿No es lo que dice aquí Jesús? ¿Qué dice Jesús? Y Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres bendito Pedro, eres bendecido. ¿Por qué? Porque te lo reveló el Padre. Si siguen leyendo, merito después de que aquí Jesús le da un A+ a Pedro, un 10, un 100, el número o el sistema que quieren usar, una estrellita de oro que se lo puso en la frente. Si siguen leyendo, después Jesús reprende a Pedro y lo llama, quítate delante de mí, Satanás. Porque unos momentos antes fue el Espíritu Santo y el Padre que le reveló la verdad. Y minutos después Pedro empieza a pensar como hombre y no piensa en las cosas de Dios. Oye, gracias a Dios que Dios Padre nos llama a su presencia. Gracias a Dios que nos revela la verdad, nos abre los ojos, nos quita las vendas para poder ver quién es Cristo Jesús. El Cristo, y lo he mencionado antes, pero la palabra Cristo no es el apellido de Jesús, es un título, es Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. Mesías es la palabra hebrea, Cristo es la palabra griega. La palabra en español es escogido o ungido, el ungido de Dios. Y veremos aquí más adelante que Dios lo repite
a sus discípulos más cercanos. Hermanos, tenemos que hacer lo que el Hijo de Dios manda. Si Jesús en verdad es el Hijo de Dios, tenemos que creer que Él es el escogido de Dios para ser salvo. No hay otro, no hay otra manera. Él estaba ahí enfrente, en esta ciudad, enfrente de un sistema de creencias paganas. Y Él dijo, oye, yo soy el escogido de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aparte de mí no hay resurrección. Tenemos que creer que Él es el escogido de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, quien trae vida a los que se arrepienten de sus pecados y ponen la fe en Él. Pero no solamente eso, tenemos que hacer lo que Él manda, obedecer sus mandamientos, obedecer lo que Él dice. Si Él en verdad es el escogido de Dios, Él es el Cristo, Él es el Rey de Reyes, el gran yo soy, como acabamos de cantar. Tenemos que obedecer lo que Él dice. No estamos hablando de una iglesia ni otra, de una religión u otra, una denominación u otra. Estamos hablando del Creador del mundo, el Creador de todo, que en su gran amor y misericordia decidió salvarnos porque nos perdimos, nos da a su Hijo. Y Él da su vida, es el escogido por Dios. Tenemos que aprender, ok, Dios, estamos mal, disculpa, nos arrepentimos. Ahora Jesús, vamos a tener fe en ti y te vamos a seguir. Como Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Cuando uno se somete, obedece. Y no es obligación, ¿verdad? Platicando con unos hermanos que a veces platicamos del diezmo y las ofrendas, ¿verdad? Los platillos acá al frente. No es obligación. Yo no voy llamando a los hermanos, no diezmaste esta semana, ¿qué pasó? No decimos que tienes que diezmar para ser miembro de esta iglesia. Lo que decimos es simplemente lo que Jesús dice. Yo no obligo a nadie que lea su Biblia. No obligo a nadie que tiene que orar tantas veces por día o semana. No obligo que si no viene, ¿sabes qué, hermano? Ya faltaste 3 veces, ahora viene una disciplina, consecuencia. No, pero ¿qué hacemos aquí? Enseñamos los mandatos de Jesús. Y cada individuo, cada persona tiene que decidir si va a obedecer o no, si va a hacer o no, si es algo como obligación y es algo duro, algo gravoso obedecer a Dios, o es algo de alegría, de gozo y agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es una gran diferencia entre una religión, una obligación, cadenas y libertad, amor y futuro en Cristo. Predicamos lo que Jesús dice y cada uno de nosotros, y el pastor incluido, yo también soy oveja de Dios. Todos decidimos lo que hacemos o no hacemos. Pero qué bonito cuando una iglesia se llena de hijos y de hijas de Dios, unidos en propósito, unidos en la fe, unidos por el amor de Cristo, el amor que cubre una multitud de pecados, como dice la palabra de Dios. Y juntos marchamos adelante, predicando la verdad que Jesús es quien, el Hijo de Dios. Él es la verdad, la vida, la resurrección, para que otros también tengan esa misma esperanza y gozo. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Sin Él no hay esperanza para los cristianos y no cristianos, porque fuimos salvos por el Evangelio y seguimos viviendo por el Evangelio, ¿no? Seguimos adelante por gracia. Entonces tenemos que hacer lo que Jesús manda. Él dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué no hacen? No, vamos a hacer. Amén. Entonces ahí les muestra, oye, yo soy, y después le dice, no le digan a nadie, esto es para ustedes solamente, ¿ok? Y después de ahí siguen unos días después y están ahora orando en un monte. Busquen en Marcos 8.
Marcos capítulo 8. Como les expliqué, los evangelios son biografías de Jesús de 4 autores distintos y todos tienen unos detalles, información diferente. Y dice Marcos 8, empezando el versículo 31, ahora Jesús habla no solamente de su identidad, de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ahora Él les enseña más claramente de su propósito, de su sufrimiento, de su muerte, su rechazo y después también su resurrección. Versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Oye, está clarito, ¿no? Y dijo Jesús, voy a sufrir, me van a rechazar, me van a matar, me van a enterrar, pero voy a resucitar al 3er día. Y entonces es muy interesante ver esto, pues viendo que el día de resurrección ya viene, observamos que como que lo escucharon, pero como que no sé, no lo entendieron. Su mente estaba como nublada. Había algo ahí desconectado, se puede decir. Como los padres que tenemos hijos, le dicen una cosa y parece que estaba hablando a la pared. No estaban poniendo atención, no estaban escuchando. Y a veces también me han dicho cosas y como que, ay, sí, hermana dijo eso, pero como que, oops, I'm sorry. Nos pasa a todos. Pero Jesús aquí lo dijo claramente. Y es interesante, Satanás también sabía el plan, ¿no? Satanás, porque Jesús lo enseñó públicamente, abiertamente, Satanás estaba ahí. Y seguimos leyendo ahí, versículo 32. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Ahí está. Hermanos, las palabras de Dios no pueden ser entendidas y Dios no abre los ojos de la mente. Ya vimos que Pedro pudo confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y unos 5 minutos después, tal vez 15, no sé qué tanto tiempo platicó Jesús de la declaración de Pedro, después les dijo, voy a sufrir, voy a morir, voy a resucitar. Pedro lo lleva al lado, mira maestro, no queremos que te mueras. Te queremos, te estamos siguiendo. Y Pedro pensando quizás entre sí, yo tampoco quiero morir. Porque si matan al rabí, a mi maestro, tal vez también me matan a mí, ¿no? Y después llegamos, después de que Pedro lo negó a Jesús, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Por qué? Él no quería morir. ¿Y qué hace Jesús? No, Pedro, no has entendido, déjame explicártelo otra vez. ¿Es lo que dice? No. Quítate delante de mí, Satanás. ¡Wow! Si los pastores hablaran así hoy en día, no tendría iglesia. Son palabras fuertes. Pero ¿qué estaba haciendo Pedro? O Satanás le plantó esas palabras, el sentimiento en su corazón. Que no, Jesús, tú no puedes cumplir el plan de Dios. Por cualquier, no importa la motivación, no importa la razón, fue motivado, ¿por qué? El pensar de los hombres y no el pensar de Dios. Es increíble como Pedro, en un momento, Dios le revela la verdad de la identidad de Cristo y unos minutos después no entiende el plan de Dios para Cristo. ¿Y qué aprendemos de esto? Dios tiene que abrir los ojos del hombre para poder ver y entender. Regresamos al mismo punto. Y no simplemente porque una persona entendió algo un momento, lo va a entender la próxima.
Y tenemos que tener mucho cuidado, tener mucha humildad nosotros, hermanos y hermanas. Porque a veces Dios nos usa, nos da algo especial, nos revela y sentimos, wow, Dios está conmigo, estoy cerca de Jesús, estoy entendiendo, tengo victoria, me siento gozoso, aleluya, gloria a Dios. Y el próximo momento ya sentimos que, hey, ya voy para allá, ¿verdad? Voy más cerca con Cristo. Y ¡pum! Caemos. ¿Qué dice? Que el orgullo viene antes de la caída. Tenemos que mantenernos muy humildes, hermanos. A veces la parte más peligrosa del ministerio es después de una victoria. Es después de un momento de alumbramiento, de entendimiento, de donde Dios obró de una manera increíble, porque pensamos que fuimos nosotros. Después pensamos que podemos entonces seguir igual y quitamos los ojos de Cristo. Es interesante porque este es el mismo hombre que caminó sobre la agua, pero después quitó los ojos de Jesús y empezó a hundir. Aquí se hunde otra vez. Aquí se hunde otra vez. Hermanos, tenemos que pensar antes de hablar, antes de reprender a otros, antes de tomar una posición teológica, una doctrina sobre una cosa u otra, y estar pero bien, bien seguros que esto es de Dios y no simplemente mi opinión personal. Hay muchas opiniones. Escoge 3 miembros de la iglesia, vas a encontrar 7 opiniones, ¿verdad? Pregúntenme a mí, yo tengo muchas opiniones. Pregúntale a mi esposa, tiene varias. Y nos juntamos todos, platicamos opiniones y nada se hace si nos descuidamos. Pero por eso la palabra de Dios dice que ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza. ¿Quién da dirección a la iglesia? Cristo. ¿Quién decide lo que se hace o no se hace en esta iglesia? Cristo. ¿A qué tenemos que pedirle para poder saber qué hacer o qué no hacer? Cristo. El pastor no es el líder de la iglesia. El equipo de siervos no son los líderes de la iglesia. Todos seguimos a Cristo. Y cuando una iglesia entiende eso, y el ministerio no se basa en una persona, sea el pastor o una persona de gran influencia. No se basa en la dirección de un equipo de liderazgo, un equipo de siervos, pero se basa en, oye, vamos a todos a orar, vamos a todos a buscar y consultar con Dios y que el Espíritu Santo ponga el corazón de la iglesia, lo que Él quiere, lo que Él desea, cómo ministrar, qué hacer, qué no qué hacer. ¿Qué va a suceder? Va a haber éxito en todo lo que hacemos. Va a haber almas transformadas. Esta comunidad va a ser transformada. No existen sesiones de negocios con Cristo. No existen votos con Cristo. ¿Cuándo tuvo Jesús un tiempo con sus discípulos? Ok, vamos a votar a ver qué hacemos. Él mandaba, ellos hacían. La iglesia no es una democracia, es una teocracia. Es un gobierno donde Dios reina y nosotros cumplimos con su voluntad. Con gozo, con integridad, con entusiasmo, no por obligación. No somos esclavos, somos adoptados como hijos e hijas. Nos ha dado una vida increíble. Él ha sufrido por nosotros para que nosotros podamos tener vida. ¡Wow! Pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguirle. Otra vez vamos a obedecer lo que Él dice. Vamos a ser humildes y no pensar, ay, mira lo que yo he hecho en mi ministerio, en esta situación, en la otra. Wow, al momento que empezamos a pensar así, no importa en cuál posición que Dios, cuál encargo Dios nos ha dado,
sea el pastor o sea el que limpia, sea el que hace lo que sea, si empezamos, mira qué buen trabajo hice yo, es el principio del fin. Y yo no quiero que el fin venga a esta iglesia. Yo creo que esta iglesia crezca, que es una iglesia resplandeciente para Dios, una iglesia de obreros, de siervos que humildemente se entregan a Cristo, hacen todo lo que Dios pide y todos juntos recibimos las bendiciones de Dios y también con los que todavía no son parte de este cuerpo. Pero Jesús sabía que solamente revelándose en Cesarea de Filipo no era suficiente. Él sabía que también les tenía que mostrar algo. Les tenía que mostrar más de su gloria. Ya habían visto mucho. Habían visto a Jesús sanar, hacer milagros como cambiar el agua al vino, darle vista a los ciegos, resucitar muertos, darles vida una vez más. Oye, Jesús les había dado a ellos la autoridad de echar demonios y de sanar a los 12, pero no era suficiente. Vamos a Mateo 17. Mateo 17. Después de que estos 17, Mateo 16, estamos en Cesarea Filipo. Aquí dice, versículo 1. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Ahora, ¿qué están haciendo ahí en ese monte? Si leen también en Marcos 9 y Lucas 9, Él los llevó para orar con Él. Él llevó a sus 3 discípulos, 3 apóstoles más íntimos para estar con Él en oración. Es muy interesante, hermanos, y casi divertido, porque si lees esos 3 pasajes aquí en Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9, uno se va a dar cuenta que se durmieron los 3. Cuando llegamos a la noche que Jesús es traicionado, no es la primera vez que se duermen los apóstoles. Aquí también se durmieron, era algo regular parece. Y entonces me siento un poco menos mal cuando yo me duermo. Estoy orando y quedo roncando. Y se me duermen las rodillas y no me puedo parar. Ay, Señor, perdóname. Y digo, bueno, pues por lo menos Pedro también se durmió más de una vez. Entonces me siento menos mal, pero todavía mal. Pero Él los llevó con ellos para orar. Y ellos se duermen y después como se levantan y cuando abren los ojos, versículo 2 dice, y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas o tabernáculos, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a Él oíd. Esto es lo que llamamos la transfiguración de Cristo Jesús, donde Él se transfigura y ya no lo ven solamente como un hombre, lo ven como el resplandeciente Hijo de Dios. Si leen Filipenses capítulo 2, ahí dice que Jesús se humilló, dejó toda su gloria, dejó su reino, dejó su trono, dejó todo para hacerse un ser humano, para salvarnos. Entonces cuando veían a Jesús, Él era y es un hombre normal. Comía, dormía, se cansaba, se frustraba. Pero aquí en estos momentos, Dios permite que estos 3 apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan,
vieran a Jesús en su gloria. Su cara como el sol, su ropa resplandeciente. Y no solo eso, ahora Elías y Moisés platicando con Jesús. Compadre, ¿cómo estás? Extrañamos. Pero ¿de qué están hablando? Están hablando de la muerte de Jesús que va a venir en unas semanas. Quizás lo están animando, quizás están confirmando el plan de Dios. No sabemos exactamente, pero estaban tocando el tema de la muerte de Jesús en la cruz. Y no solamente eso, como una nube luminosa viene y Dios Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Como que si no fuera suficiente que Pedro, Jacobo y Juan, los más fieles de Jesús, que habían visto ya toda su vida los milagros, lo han escuchado predicar, lo habían escuchado orar, habían dejado todo para seguirle, supuestamente los más fieles de los fieles, el Padre le dice otra vez a Él, oíd, es mi Hijo, escuchen lo que Él dice, hagan lo que Él dice, necesitan hacerlo, les estoy recordando. Hermanos, hay un problema si llegamos a un punto donde pensamos que ya no necesitamos escuchar más de Dios. Llegamos a un lugar peligroso si llegamos a un punto donde, ¿sabes qué? Yo ya tengo años en el Señor, ya soy más maduro que otros hermanos y hermanas quizás. Yo soy uno de los más importantes, un pilar de la iglesia. Pero no importa si tenemos 50 años en Cristo, leyendo la Biblia todos los días sin falta, o tienes 5 minutos en Cristo, la palabra de Dios es igual. Jesús es el Cristo, Él es mi Hijo, dice el Padre, a Él oíd. La palabra de Dios es santa, es viva, eficaz, es luz, es la semilla que se planta en el corazón y da vida. Pero la palabra de Dios nos apunta al Hijo de Dios. La palabra de Dios no se adora. La comemos, la usamos, necesitamos de ella. Pero es Jesucristo a quien debemos escuchar. Y claro, sus palabras están aquí. Hay unos hermanos que ponen tanta importancia en la palabra que empiezan a adorar la palabra de Dios en vez de a Dios mismo. Cuidado con eso. La palabra de Dios se predica, es el evangelio, la necesitamos y por eso Dios nos las dio, así como el Espíritu Santo. Pero todo eso es ¿para qué? Ser un discípulo de Cristo Jesús. Para seguir al hombre, para seguir sus pasos. Como dijo el Dios Padre, a Él oíd. Si estás aquí y no eres un seguidor de Cristo, Dios Padre te dice, a Él oíd. A Él lo tienes que escuchar, lo tienes que seguir, es la única manera. Los cristianos ya lo conocemos, escuchamos su voz, lo seguimos, pero a veces nos desviamos. No porque queremos, pero sucede. ¿Y qué dice Dios? A Jesucristo, mi Hijo, a Él oíd. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Jesucristo reveló su identidad. Él lo dejó clarito que Él es el escogido de Dios para la salvación. Él es el escogido de Dios para caminar bien con Dios. Y el Dios Padre confirmó eso diciendo, a Él oíd. Hay muchas religiones, hay muchos otros caminos. Jesús les confirmó su identidad en presencia de la puerta al Hades, donde muchos estaban adorando a dioses falsos. Quizás tú estás ahorita en tu vida y sin darte cuenta estás en un camino que no te lleva a la vida. Piensas que eres una buena persona, pero estás lejos de Dios. Y Dios solo te pide una cosa,
a mi hijo, oíd. Y Jesús dice esto: arrepiéntete de tus pecados y sígueme. Si tú estás aquí hoy y quieres seguir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador hoy por la primera vez, te pido que pases al frente y yo te voy a ayudar a tomar ese paso. Cristiano, cristiana, si tienes que arrepentirte de algo en tu vida, si tienes que seguir a Cristo un poco mejor, si hay algo en tu vida que no has escuchado a tu Señor, aquí es el altar. Ya conocen el amor de Dios, saben que Él va a perdonar si lo buscas. El altar está abierto. Pasen.